Bienvenidos a todos, buenos días. Mi nombre es Nancy Escaleras de Makowski. Estamos estudiando la historia. Habíamos quedado en la última conferencia que vamos a estudiar los últimos 400 años de la historia. Pero antes que eso, quiero recordarles qué es lo que busca Dios después de la caída. Vimos que después de la caída, Dios busca un segundo Adán sin pecado original para que este Adán pueda comenzar nuevamente un linaje de Dios aquí en la tierra. Y lo habíamos visto como a lo largo de 4000 años, Dios después de Adán y Eva, luego siguió una y otra vez, hasta que llegó al tiempo de Jesús, restaurando dos cosas, restaurando la fe que Adán y Eva perdieron y la sustancia, el amor entre Adán y Eva, el amor de entre la mente y el cuerpo, el amor de Caín y Abel. Entonces vimos también que el Jesús resucitado comenzó en Roma. Debido a que el cuerpo de Jesús fue puesto en la cruz, entonces el espíritu de Jesús fue a Roma y comenzó con 12 apóstoles, 70 discípulos y comenzó a expandir el cristianismo en Roma. Y de allí, esos 400 años de historia, vimos que han estado llenos de lágrimas, sudor y sangre, hasta cuando vino uno de los patriarcas, trayendo el ideal, San Agustín, trayendo el ideal de una ciudad de Dios. O sea que Dios busca una ciudad bajo Dios. Esa es la ofrenda que busca de los cristianos. Y eso sucedió después de 400 años de historia. Luego vemos el periodo de 400 años, el periodo de 120 años del Reino Unido, el reino dividido de 400 años, luego la cautividad papal de los papas, y esto es tan similar al Antiguo Testamento que se llama cautividad papal en la historia. Entonces comenzamos hoy los últimos 400 años de historia con Martín Lutero. Martín Lutero se dio cuenta de que la Iglesia Católica estaba recaudando fondos para comprar la Basílica de San Pedro. Y la manera como lo estaban haciendo era vendiendo indulgencias. O sea, pagábamos por nuestros pecados y pagábamos por pecados por hacer. Y de acuerdo a la calidad de pecado, había una cuota que pagar. Cuando Martín Lutero, que fue un sacerdote de la Iglesia Católica, estaba enseñando la Biblia en la universidad, regresó a su casa y buscó en todas partes y no hay ningún lugar de la Biblia que dice que uno tiene que pagar dinero por sus pecados. Entonces se indignó y escribió las tesis, todo lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, y las puso en la puerta, diciendo que no, eso no debe ser y que deberíamos regresar a los principios que nuestro Señor Jesús nos dio. Ahora, vamos a ver estos 400 años, cómo se desarrollan. Vemos que todo eso está proyectado basado en el ser humano. El ser humano, Dios le dio mente y le dio cuerpo físico. Originalmente la mente debió haber dominado al cuerpo. Y debido a la mente se desarrolló la religión, la fe, el deber, la devoción, la piedad. Y el cuerpo desarrolló la ciencia, desarrolló la razón, los derechos y el individualismo. Entonces, lo que vamos a continuar viendo es la restauración de los aspectos interno y externo, la creación de un ambiente global para el regreso de Cristo. También vamos a ver que esta mente es el aspecto Abel, debe haber sido el sujeto. Y de allí se desarrolló el hebraísmo, o sea, la religión de los judíos. Y ese hebraísmo trajo una reformación. Ahora vemos en el aspecto del cuerpo físico externo, que es el tipo Caín, porque en la mente domina el cuerpo, se desarrolló el helenismo y el renacimiento. Entonces son dos movimientos relacionados pero distintos en la sociedad humana. Entonces comenzamos desde 1517, desde Martín Lutero, y vamos a ir viendo cómo hubieron tres periodos, desde 1517 a 1648 en el Tratado de Westfalia, hasta 1789 hasta el día de hoy. Y esos se desarrollaron tres tipos de ideologías. Aquí la reformación y el renacimiento, el conflicto entre la religión y la filosofía, y ahora en el día de hoy que estamos del desarrollo de la estructura política, económica e ideológica.
Entonces vamos a ver el renacimiento. El renacimiento, el aspecto externo, o sea, lo que tiene que ver con el cuerpo del hombre. Fue un reavivamiento de los griegos clásicos antiguos respecto por la razón y la ciencia. El helenismo desarrolla la preocupación por el cuerpo humano, pero no lo religioso. Y vemos artistas, filósofos tales como Da Vinci, Erasmus, Miguel Ángel. Aquí vemos a este David que fue esculpido por Miguel Ángel entre 1501 y 1504. Es el realismo de la anatomía humana, una diferencia marcada entre las obras del arte medieval. A este David, diferente a los demás, él demuestra esperando por Goliat en lugar del victorioso y humilde David después de la batalla. Todo esto es el aspecto externo. Aquí vemos a las pinturas famosas de la Mona Lisa, que fue pintada por el artista italiano Leonardo da Vinci. Ahí vemos el color y la perspectiva visual demuestran las características mejoradas del Renacimiento. El retrato de la Mona Lisa es famoso por su sonrisa obsesionante e inexplicable, y más que todos los colores también. Luego vemos el humanismo. Es la filosofía que tiene una actitud que enfatiza la dignidad y el valor del individuo, que está muy bien. Dios quiere que desarrollemos ese punto. Pero aquí en este humanismo dice que la gente son seres racionales que poseen dentro de sí mismo la capacidad de saber la verdad y la bondad. El término de humanismo es usado para describir un movimiento de literatura y cultura que se expandió a lo largo de Europa occidental en los siglos XIV y XV. El problema es que siempre ponían a Dios a un lado. Aquí vemos a Leonardo da Vinci, todos los descubrimientos que se hicieron, la máquina de rotación, el tanque de guerra, el tornillo de Arquímedes, la máquina de volar, el helicóptero, la invención de barriles, la máquina voladora de fuselaje. Y aquí, por primera vez, la disección del vientre, por primera vez se da a conocer cómo está el bebé dentro del vientre, y acá la estructura del esqueleto del ser humano. O sea, más y más estamos encontrando quién es el hombre, cuál es la estructura del hombre. Aquí vamos a ver la reformación espiritual, la traducción de la Biblia, del latín, la Vulgata a otros idiomas populares, el estandarte de la fe, la imprenta de Gutenberg que ya vimos, gracias a esa imprenta se pudo imprimir la Biblia por primera vez, pero también hubo una corrupción de la iglesia medieval que continuó y hubieron reformadores tales como Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, y es un reavivamiento del hebraísmo, o sea, las ideas del hebraísmo de los judíos se reavivaron en este tiempo y se quiere construir una ciudad centrada en Dios, o sea, el reino de Dios en la tierra. Y aquí vamos a ver Martín Lutero. Esas son las palabras de Martín Lutero que dice, no puedo someterme a mí, ni al Papa, ni a los concilios, porque claro está que han errado frecuentemente y se contradicen el uno al otro. Entonces, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras, yo no puedo y no me retractaré. Mantengo mi posición, no puedo hacer otra cosa. Así es que, Dios mío, ayúdame. Amén. O sea, Martín Lutero en realidad fue un Moisés cristiano, porque lo buscaban para matarlo, lo hubieran quemado vivo, lo hubieran puesto en prisión, hubieran hecho de todo, pero tuvo apoyo por muchas personas y lo escondieron para que traduzca la Biblia. Gracias a él tenemos estos 4 pilares de la reformación. Primero, solamente un Cristo. Segundo, solamente la Biblia. Tercero, solamente la fe. Y cuarto, solamente misericordia. Entonces fue un gran avivamiento espiritual. En el 1620 vemos que este Mayflower, este bote fue lleno de peregrinos que llegaron a los Estados Unidos, como 150 de ellos, muchos murieron en el camino, pero venían con un ideal muy grande al nuevo mundo. Venían a construir una ciudad bajo Dios. Wow. Una ciudad bajo Dios. Habíamos dicho en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, Dios, andaban buscando una ciudad bajo Dios. Se construyó Israel. Ahora nuevamente los cristianos tenían esa idea después de 400 años de Jesús de construir una ciudad bajo Dios. Y ahora en 1620
vienen estos peregrinos puritanos de diferentes lugares de ahí de Europa, estaban siendo perseguidos por su religión y deciden embarcarse al Nuevo Mundo, a una aventura, a encontrar tierras donde puedan adorar libremente a Dios. Y aquí vemos, es una fe reformada. Primero construyeron una iglesia, luego una escuela y por fin sus casas. O sea, primero Dios, luego la iglesia, las escuelas y luego por fin sus propios hogares. Una fe increíble, una fe muy, muy grande. Por eso dicen que los Estados Unidos fueron bendecidos por Dios, porque en sus dólares tienen en Dios confiamos. Ese es el ideal de los Estados Unidos. Inclusive en el día de hoy, cada vez que se reúnen en el gobierno, oran, piden la presencia de Dios en sus reuniones. Y luego vemos aquí el Día de Acción de Gracias, fue una unidad de los peregrinos con los indígenas americanos. Tuvieron un corazón muy cristiano en abrazar y cuidar y relacionarse con los indígenas sin ninguna violencia. Vemos aquí otros reformadores religiosos, John Wycliffe, el primero en traducir la Vulgata al inglés. Tenemos también a Calvin, en donde dice que la Biblia especifica la naturaleza de la teología y de cualquier otra institución humana. Se enfocó en estudiar la palabra de Dios. También hizo un llamado a la iglesia que recupere su vitalidad y pureza original. Escribió algo muy famoso, Los Institutos de la Religión Cristiana en 1536. Entonces vamos a ver ahora la parte externa, la ilustración del estilo de vida tipo Caín. Esos son los filósofos de la ilustración. Enfatizaba la razón humana concluyendo en sus diálogos, cogito ergo sum, queriendo decir, pienso, por lo tanto soy. Esto es Descartes. Esta perspectiva hizo que la certeza del conocimiento sea relacionada exclusivamente a la razón. La inspiración divina y la experiencia personal interna eran tomadas como posibles decepciones. O sea, este es el lado en donde están alejando a Dios cada vez más y más. John Locke es con su idea del empiricismo, que enfatiza la importancia de la experiencia de los sentidos en búsqueda del conocimiento en lugar de la especulación intuitiva o la deducción. Escribió la redacción del entendimiento humano en 1690. Él dijo que la mente de una persona al nacer era una tabula rasa, o sea, una pizarra limpia que experimenta conocimiento a través de la impresión y no creía en la intuición o en las teorías de concepción interna. O sea, todo sale del hombre, nada de Dios. Otro filósofo, el señor Herbert de Sherbury, que creía en el deísmo, que mantiene que Dios creó al mundo, pero niega su intervención supernatural sobre él, diciendo que el mundo opera de acuerdo a las leyes autosostenibles y naturales del creador. Dice que Dios está más allá de este mundo, pero que no está activo en el mundo de una manera supernatural. Y también, George Wilhelm Friedrich es el famoso por los conceptos de la dialéctica aplicados a la esfera de las ideas, donde los puntos de vista opuestos de la tesis y la antítesis son combinados en la derivada síntesis de Hegel. Se refería al absolute Geist, el espíritu absoluto, como la fuente de cambio en la historia. Y aquí otro, Feuerbach, Ludwig Andreas, filósofo alemán que sustituyó la psicología religiosa por la religión ortodoxa. Él mantuvo que la mente de un individuo es producto de su medio ambiente, que toda la conciencia de una persona es el resultado de la interacción de sus órganos sensoriales con el mundo externo. El ser divino es nada más que el ser del hombre mismo, la esencia del cristianismo. O sea, suena muy bonito, pero no pone a Dios en el centro. Luego vemos a Karl Marx en 1818, filósofo alemán con un punto de vista izquierdista del heleniano, que expandió no solamente el ateísmo de Feuerbach, sino también los materiales mecánicos de una dialéctica reversa, o sea, aplicada a cosas materiales y no al desarrollo de ideas.
Ahora vamos a ir al gran despertar espiritual. O sea, estamos yendo del interno al externo, del interno al externo. Este es el gran despertar religioso, el pietismo. El pietismo hacía un esfuerzo por sacudir a la iglesia de una actitud fija en la que el dogma y la religión inteligente parecían suplantar los preceptos de la Biblia y de la religión del corazón. El primer gran líder fue Philip Jacob Spener, quien comienza en 1670 a tener reuniones devocionales. Su colilla Pietatis fueron designados a traer cristianos a un compañerismo de ayuda y a aumentar los estudios bíblicos. El libro de Spener, Vía Decidia, 1675, enfatizaba la necesidad de un serio estudio de la Biblia y en la creencia de que los miembros laicos de la iglesia deberían tomar parte del control espiritual. Otro avivador fue John Wesley en 1703, teólogo inglés, evangelista y fundador del metodismo. Los miembros mantenían estricta y metódicamente los preceptos religiosos y sus prácticas, entre ellos la visitación de prisiones y consolación del enfermo, y así fueron llamados metodistas por sus compañeros de colegio. John Wesley predicó que una relación personal con Jesucristo era esencial y de salvación. Todo esto es lo que ellos están yendo por la Biblia, mientras que la Iglesia Católica era, no, tenemos que hacer todo por medio del sacerdote. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Ellos están promoviendo la democracia espiritual contra la Iglesia Católica. Aquí vemos también a Charles Wesley, fue el hermano de John en 1707. Fue un escritor inglés de himnos, poeta y predicador, quien escribió más de 5,500 himnos cristianos. Aquí vemos también a George Whitefield, fundador del Gran Despertar, quien predicó en Inglaterra, Scotland, Wales, Gibraltar, Bermuda y en las colonias americanas. En América, sus predicaciones acerca del pacto conmovió a que los colonizadores consideren el movimiento por la independencia como la voluntad de Dios. Por eso es que los peregrinos, una vez que se expandieron, formaron la nación, se dieron cuenta que deberían estar separados de Inglaterra aquí en los Estados Unidos para en realidad formar una nación bajo Dios, y que esa era la voluntad de Dios. Por eso que hubo la revolución. Tenemos también a Jonathan Edwards, predicador famoso por el fuego y el juicio en Northampton. Y aquí vemos los elementos del gran despertar. Primero, el entusiasmo, manifestaciones emocionales, de llanto, de desmayos, de movimientos físicos. O sea, ya no como la Iglesia Católica en donde nos arrodillamos y oramos bien calladitos. No, aquí había bastante emoción, bastante movimiento físico. Segundo, era ambulante. Iban a visitar y predicar a varias áreas sin haber sido invitados. O sea, querían ir a servir y a dar el evangelio. También había un desafío a las autoridades religiosas y a las divisiones dentro de las denominaciones a una nueva luz y a facciones de la luz antigua. O sea que no más división espiritual, sino que somos un solo cuerpo de Cristo. Eso es lo que ellos buscaban, incluyendo a la Iglesia Católica. Luego el movimiento democrático, y que insistía en que todos deberían tener una experiencia religiosa, lo cual Jesús quería. Él dijo que cada uno de nosotros deberíamos amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra alma. O sea, está en lo correcto. Y luego inició el impulso hacia la independencia entre los colonizadores. Y también rompió los fuertes lazos de denominación. Ellos nunca quisieron ser una denominación. Ellos querían simplemente ser el cuerpo de Cristo. Tenemos aquí a Friedrich Schilling, un idealista alemán responsable por la creación de Nature Philosophy o filosofía de la naturaleza. El propósito de Schilling era tratar de encontrar alguna otra forma de acercarse a la naturaleza de una manera más total que los filósofos contemporáneos. Él decía que el principio detrás de la Nature Philosophy es la unidad. Toda la naturaleza está unida y por lo tanto toda la realidad se deriva de alguna Witchcraft o una fuerza original, que es lo que el cristianismo cree, que detrás de todo está la fuerza original de Dios.
Vemos ahora también a Jonathan Gottlieb Finch, que inicialmente fue considerado como uno de los seguidores más talentosos de Kant. Finch desarrolló su propio sistema de idealismo trascendental que buscaba resolver en gran detalle las inspiraciones de Kant, de que los seres racionales finitos, tales como nosotros, deberíamos ser interpretados en términos tanto teoréticos y de razón práctica. Aquí vemos ahora la democracia, la ideología que desarrolló la ideología del comunismo, Engels, Lenin, Stalin, revoluciones violentas, sangrientas, la vanguardia revolucionaria, el sistema de un solo partido, el totalitarismo, el mercado controlado por el Estado, producción y transporte, y la abolición de la propiedad privada. Eso fue desde 1789. Eso da cabida a la Primera Guerra Mundial. Ahí está. ¿Qué nos prometió Stalin? Un paraíso de trabajadores. En América, el diario New York Times llevaba historias del tío Joe y de sus políticas de reformaciones agrarias progresivas en Ucrania. Antiguamente la canasta de pan de Europa. Casi 8 millones de campesinos ucranianos se murieron de hambre bajo el dominio soviético. Esa fue la realidad del comunismo. Pobreza, hambre, esclavitud a la máquina de la guerra. Y vemos a Mao Zedong en los años 70, los diarios aún en América llevaban propaganda de la revolución cultural, 1966 a 1976, con la foto sonriente de Mao Zedong, decenas idealistas de comunidades agriculturales e imprimían fuertes ataques a sus oponentes políticos. Su eslogan era el establecimiento de la República del Pueblo, la campaña para el gran adelanto, que 1000 flores retoñen. En todas las universidades alrededor de los Estados Unidos se encontraban copias del libro rojo del Chairman Mao. La realidad, 50 millones de chinos muertos. Ellos nos prometen el paraíso, pero la realidad es lágrimas, sudor y sangre. Entonces ahora vamos a ver la democracia tipo Abel, ideología, una nación bajo Dios. Partidos múltiples, chequeos y balances, poder legislativo, judicial, ejecutivo, el libre comercio con controles, ventajas de la revolución industrial, desarrollo del vapor, del gas, de diésel electrónico, nuclear, la monarquía, a la democracia y el reino de Dios en la tierra. Nuestro Señor Jesús nos dijo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El reino de Dios debe ser creado luego de la democracia. Es un reino en donde Dios es la cabeza, en donde Dios es el que controla, no el ser humano. Y vemos en 1620, los peregrinos vinieron acá, al Nuevo Mundo, a construir una nación bajo Dios. Ese fue el ideal establecido desde 1620. Estos peregrinos vinieron con ese deseo, un fervor, una fe muy grande y pedían a Dios que los guíe. Hasta el día de hoy aquí en el gobierno se ora que Dios esté presente en sus reuniones, que Dios esté presente en sus dinero, que Dios esté presente en sus escuelas, en sus, más importante, en sus iglesias, en sus hogares y en cada individuo. Pero desafortunadamente nada de eso está presente y estamos viendo algo muy diferente. Aquí vemos el desarrollo de la ideología Caín, del Renacimiento a la Ilustración, al comunismo. La ideología Abel con la reformación espiritual, el gran despertar y la nueva reformación. El ideal de Dios es en la estructura política, es de la monarquía a la democracia y la democracia al reino de los cielos. Ese es el ideal de Dios. Pero también vamos a ver por qué las guerras mundiales. ¿Es el hombre que mantiene, que está manejando o es Dios detrás de todo eso? Es una lucha. Es una lucha desde el principio de la creación entre Dios y Satanás. Ahora simplemente las guerras mundiales son una lucha a nivel mundial entre Dios y Satanás, simplemente. Quizá tan simple que mucha gente no lo quiere ver así. Es la última lucha de Satanás que quiere dominar al mundo.
vamos a ver la restauración de las 3 bendiciones y las 3 tentaciones a nivel mundial. Aquí vemos las 3 tentaciones de Jesús. La primera tentación era que convierta las piedras en pan. Pero aquí es la perfección, la restauración de la perfección individual. La segunda tentación era el templo y la multiplicación de los hijos. Y la tercera tentación, el reino del mundo, o sea, el dominio sobre toda la creación. Tenemos que recordarnos que eso significa. Entonces, las tres guerras mundiales son para la restauración de las 3 bendiciones y las 3 tentaciones a nivel mundial. Y también es una lucha mundial entre Caín y Abel. Entonces vamos a ver en rasgos muy, muy rápidos qué significa la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos en el tipo Caín, Alemania, Austria, Hungría y Turquía. Alemania está en la posición de Adán, Austria, Hungría en la posición de Eva, Turquía en la posición de Arcángel. Los Estados Unidos en la posición de Adán, Inglaterra en posición de Eva, Francia en la posición de Arcángel. ¿Coincidencia? No. Diosidencia. Aquí vemos el Kaiser Wilhelm que buscaba el pan-germanismo, o sea, una raza ideal. ¿Y qué es lo que Dios busca? Un cristianismo ideal. Todos sus hijos son ideales, no solamente una raza, sino todos sus hijos somos ideales. Y esa victoria de la Primera Guerra Mundial fue una condición para restaurar la primera bendición y también una condición para que nazca el Mesías en la tierra. Aquí hay muchos errores en esta ocasión es el Tratado de Versalles. Una guerra muy, muy, muy triste. No tengo tiempo para explicarles cuántas muertes hubieron en cada país, lágrimas, sudores, sangre, una y otra vez, una y otra vez. Cuando la gente no tiene fe en Dios, cuando la gente fracasa, hay lágrimas, sudor y sangre. No solamente la gente sufre, sino también Dios que está detrás de todo eso. Miren, tanta gente que ha muerto. Son las ruinas de Ypres en Francia vistas desde el aire. La Segunda Guerra Mundial, Alemania, tipo Caín, representando a Adán, Japón, tipo Eva, Italia, tipo Arcángel. Estados Unidos, tipo Adán, Inglaterra, tipo Eva, Francia, tipo Arcángel. Adolfo Hitler, buscando un socialismo nacional y la victoria, gracias a las Naciones Unidas, fue una condición para restaurar la segunda bendición. El éxito, el plan Marshall de las Naciones Unidas. Y el error, Europa Oriental y Corea del Norte, porque las Naciones Unidas debieron ir a Corea del Norte a protegerlos, a guiarlos para que no se quede con el comunismo. Aquí algunas fotos acerca de los nazis que se burlan de la familia judía cuando sale de Memel, Alemania, en ruta a Lituania el 6 de abril de 1939. Es muy triste. Aquí Hitler, considerado uno de los dictadores más brutales de la historia, luego de purgar a posibles rivales para el liderazgo. Hitler rearmó a Alemania como una máquina de guerra moderna. Y él y el dictador italiano Benito Mussolini, ambos fascistas, se volvieron aliados en 1936. Aquí está en Múnich, Alemania, en 1937. Y aquí están las grandes pérdidas de las fuerzas militares por país en la Segunda Guerra Mundial. Son números, no quiero decirlos porque son personas. Para mí son hijos de Dios. Para mucha gente, para la historia, son simplemente números, pero para Dios son sus hijos. Y personalmente no me gusta ver estos números, pero esa es la historia y esa es la realidad. Entonces, la Tercera Guerra Mundial es la Guerra Fría, la última guerra, en donde Dios quiere la mente, el corazón, el ser completo de sus hijos, el mundo libre, Abel. Pero Satanás, con su ideología de que Dios no existe y promoviendo la violencia, estamos en esa guerra fría. La victoria debe ser la unidad.
la unidad de Caín y Abel. Y esta tercera bendición es una condición para que Dios sea el soberano de la tierra. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El reino de Dios, Dios debe ser nuestro rey. Y estamos todavía en eso. Estamos trabajando. El reverendo Moon ha estado trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. Le dicen que es el hacedor de la paz y el unificador. Aquí vemos una presentación en vídeo de 30 minutos acerca del fin de la Guerra Fría y en la reunión especial entre el reverendo Dr. Soo Myung-moon y el primer ministro ruso Gorbachev en 1991, que llevó a un intercambio especial de educación para estudiantes de la comunidad de estados independientes y a la creación de textos escolares de Mi Mundo y Yo, que se han vuelto populares ahora alrededor de los CIS. Entonces, nuevamente en el libro de Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz. Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ya ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Hay mucho más que decirles, como anteriormente les expliqué muchos más detalles, pero nuestra próxima conferencia vamos a enfocarnos en la segunda venida. Habíamos dicho desde 1517 hasta el día de hoy comenzó la preparación para la segunda venida de Cristo. De 1517 a 1917 debió haberse terminado esa preparación. A partir de 1917, el mismo Dios que mandó a Jesús hace 2000 años debe estar enviando al Señor de la segunda venida. Si quieren saberlo, por favor, vengan a nuestra próxima conferencia y si tienen preguntas, por favor, escríbanla, que vamos a continuar después de la conferencia. Muchas gracias y que Dios los bendiga.